¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este video. Hoy tengo al señor Nicolás Muñoz, uno de los creadores de contenido. No sé si decir videógrafo, no sé si decir fotógrafo, no sé si decir editor, pero tiene un contenido espectacular. Y hoy nos va a relatar su historia y cómo llegó a donde está hoy. Se van a dar cuenta que es una persona que tiene un trabajo muy interesante y que yo personalmente envidio muchísimo. Se lo he dicho muchas veces. Nico, bienvenido. Muchas gracias por estar acá Gracias, en el Leo. podcast. Gracias. Bueno, resulta que hace un tiempo yo sigo un par de canales. Ya tú sabes cuáles son. Sí. En Moto y Daniel Fernández. Con el tiempo me comencé a enterar de un muchacho que se llama Edgar. Sí. Y yo escuchaba los intros de Daniel diciendo, Edgar, hijo de puta, grabame, qué tal cosa. Con el tiempo me di cuenta que eso era un equipo. Y la vez que yo le fui a dar clases a Memo, allá en Moto, fue cuando te conocí. Sí. Y te vi ahí editando en Premiere, ¿recuerdas? Sí. Y yo te dije, ¿por qué usas Premiere si DaVinci es mejor? Y tú, no, ya DaVinci solo coloreo en DaVinci. Entonces, después me entero que el señor está liderando una campaña de Royal Enfield, una campaña de TVS, y yo, ¿what? Yo tengo que hablar con este man. Entonces, Nico, cuéntanos, porque tú eres una persona del mundo audiovisual que triunfó. Y para nosotros es complicadito triunfar así. ¿De dónde eres? ¿Estudiaste audiovisuales o...? Siempre desde muy pequeño el sueño fue hacer algo con la imagen, realmente. No tenía en mi cabeza como términos como director de fotografía, editor, cinematógrafo, nada de eso. Yo solamente quería hacer cosas con la imagen. Aparte de dibujar y hacer un montón de cosas, pues siempre me había quedado como ese interés. De hecho, hay una historia curiosa con esa porque cuando era pequeño, a mí no me gustaba ver los programas en la televisión. Me gustaba era ver los comerciales. Ajá. Entonces yo me desconectaba cuando estaban en el programa y cuando empezaban los comerciales, ahí sí me concentraba. Me imagino porque veía un montón de colores Claro. y música y títulos y lo que Sí. sea. Al punto de que mi papá grabó un VHS solamente de comerciales. Y como lavado del cerebro, me quedaba viendo era los comerciales. Y le da otra vez, y le da otra vez, Eso es y le muy da otra vez. curioso. Bastante curioso, pues es una historia que conocí hace poco, porque digamos que mi familia sabe lo que hago, pero pues no es que les muestre tanto mi trabajo. Y hace poco fue que se los mostré y me contaron esta historia, yo que como... Wow, o sea, esto viene ya Con como razón. desde antes. Esto viene como desde antes. Y es muy curioso porque pues la vida directamente no me puso desde un principio así como a estudiar esto o a trabajar esto, sino que digamos que por cosas de la vida y cosas que uno encuentra, pues terminé fue volcado en otro mundo completamente distinto que fue la cocina. O sea, tú estabas estudiando profesionalmente cocina. Sí, sí. ¿Era gastronomía o cocinología? Gastronomía. Gastronomía, o sea, ibas a ser chef. Sí. No, no, y me gradué y todo. ¿Te Pues tengo graduaste? O sea, tú eres título, sí, chef. sí, 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 tengo un título. Tengo un título. Es curioso porque muchos fotógrafos o muchos videógrafos o gente que termina dedicándose a la producción audiovisual no estudiaron producción audiovisual. Son otra cosa. Son ingenieros, son médicos, son abogados. Yo he conocido de todo. Tú eres el primer chef. Sí, y resulta que, bueno, sí había intentado, digamos que en ese tiempo las únicas carreras que había así como de producción audiovisual eran la Academia Superior de Artes y era un programa súper pequeño y como súper, o sea, estricto para poder entrar Ajá. y, y era costoso. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de un 2013. 2013. 2013. En el 2013 yo ya llevaba media carrera de cine en Santa Marta. Pero acá es bastante distinto. Acá es muy distinto, acá es muy distinto. Sobre todo porque me parece que lo que es cine aquí en Medellín todavía está muy en pañales. O sea, Sí. sí hay buenos directores y sí han habido un montón de proyectos y proyectos que han llegado lejos y todo eso, pero es que no podemos comparar a academias como las que hay en Bogotá o las que hay hasta en el mismo Cali Sí, sobre cine. realmente en cine la competencia de la Universidad Magdalena, que fue donde yo estudié, que es la mejor escuela de Latinoamérica de cine, la competencia creo que es la de Manizales y la Nacional, La nacional. pero ya no hay más. Acá sé que hay fotografía, Sí, comunicación, ¿cómo que se llama? Comunicación. sí. Pero cine, nada. Entonces estaba ese programa, intenté pasar a algo aquí que se llama Fondo EPM para que el gobierno, bueno, no es el gobierno, la empresa
de EPM o lo que sea, y financie tus estudios, y pues eso es un programa en el que se aplica un montón de gente, pues toda la claro. cosa, y pues a la primera no pasé y no le volví a intentar, sino que pasé a otra pasión que tenía en ese momento, que era la cocina, y en eso sí me fui De una. derecho. Y lo curioso de la historia es que hice todo, digamos que pasé un buen tiempo, conocí mucha gente, todo eso. Y un día en un turno de cocina en un hotel, viendo la luz artificial como esta que estoy viendo aquí, pero en un turno de noche, con sueño, me puse a orinar en un orinal como tal, y me quedé dormido parado. Me quedé dormido parado. ¿De qué estamos hablando aquí? Y me desperté como a los 20 minutos y literal, o sea, del sueño que tenía y el turno de noche, y ya me había atrasado en hacer cosas y dije, no quiero esto para mi vida. Y ese mismo día renuncié. Yo no sé qué iba a hacer, no sé absolutamente nada, o sea, sin mente, o sea, renuncié y hablé con el chef, le dije, renuncio, o sea, ya no quiero más. Y tomé esa decisión, yo creo que ha sido de las mejores decisiones de mi vida, porque fue como salir de esa zona, esa palabra cliché, esa zona de confort en ese momento. Porque Estabas estaba como encarcelado, te Sí, podría porque decir. sí, sentía que estaba desperdiciando muchas cosas que podía hacer solamente por estar viviendo de un sueldo y todo eso. Pues quería realmente como crear, Claro. quería hacer más cosas, porque ya había tenido algunos acercamientos, ya había tenido algunas cámaras en las manos, y yo ya, o sea, no quiero esto para mi vida, y me salí de cocina. Tenía algunos ahorros y pues me fui. Y hasta ese momento no tenías cámara, no tenías Nada, experiencia nada. audiovisual, nada. Nada. Algo curioso es que en este momento lo único propio que tengo con lo que creo es esto. El celular. No tengo cámara, no tengo absolutamente nada, pero digamos que no significa que no tenga la experiencia en ello, sino Claro. que es otro modo de trabajar. Sí, Es otro exacto. modo de trabajar que lo podemos abordar un poquito más adelante. Sí, sin ningún total. problema. Porque mucha gente se preocupa por eso, ¿sabes? Sí. Como que quieren trabajar de esto y se preocupan tanto por el equipo, que si no tienen el equipo no empiezan. Si no tienen el equipo no hacen. Si no tienen el equipo no crean, no imaginan, no producen, no se la inventan, no solucionan. Entonces me parece muy curioso eso, porque yo decía, bueno, creador de contenido que sea exitoso, por lo menos cámara tiene. Pero no, realmente no es así. Y uno se da cuenta de eso cuando uno lo vive. Exacto. Para terminar, como este resumen de historia, de ahí en adelante ha sido una montaña rusa de muchas cosas, absolutamente muchas cosas, porque fue una decisión muy estricta, muy estricta y muy audaz, por así decirlo, porque pues uno es como que voy a dejar una entrada financiera, que es lo que más preocupa a las personas a la hora de trabajar en esto, y literal aventarse a un mundo en el que es una competencia agresiva, La es jungla, muy se puede decir. celosa, es muy... Sobre todo acá en Medellín. Sí, y con unos egos altísimos, y uno llegar a ser nadie es algo bastante complicado. Pero bueno, entonces de aquí en adelante las preguntas que quieras, ya hice como un buen contexto de como ese punto de partida de mi mundo audiovisual. Yo estoy muy seguro que no fue inmediato la transición. Como renunciaste a tu trabajo, ¿cuánto tiempo pasó hasta que pudiste crear tu primera pieza audiovisual? Bastante rato, fue... Bastante, años. Sí, un par de años, sí, unos 2 años ¿Durante más o esos menos. años estuviste preparándote para eso? Estudiar como un loco, pero como un loco, o sea, literal, fue como abrirme un hueco en la cabeza y embutirme todo lo que pudiera, en todo, no solamente en una cosa, sino en todo, y en todo lo que necesita un producto audiovisual. O sea, no solamente saber manejar una cámara o saber cortar un par de clips, absolutamente en todo, desde costearlo, desde planearlo, desde escribirlo, hasta entregarlo. Claro. Absolutamente todas las fases, porque para mí hay una frase que es muy fuerte en mi vida, y es especialmente bueno en nada y malo para todo. Y digamos que esa frase ha sido bastante fuerte, porque aunque esté mirando todo, quiero ser el mejor. Digamos que no en todo, pero sí que mi trabajo termine siendo el mejor. Claro. Y digamos que para eso necesito tener muchísimo conocimiento de muchas cosas, porque no quiero estar picando aquí, allá, pero que todo sea un fracaso, no que todo sea un conjunto de algo para que salga bien. Digamos que en este mundo también uno se da cuenta de que difícilmente no es como en Estados Unidos o en Europa, de que te puedes dedicar solamente a ser un director de fotografía.
o ser solamente un guionista, ¿cierto? Eso, aquí te toca hacer todo. Y eso no significa pues de que al hacer todo tenga que ser mal. Ajá, Sino que exacto. hay que esforzarse mucho para que puede que no lo hagas como un director de fotografía nato, pero sí tienes la capacidad de hacerlo. Sí, exacto. Es la práctica y la disciplina lo que te lleva a la perfección, a fin de cuentas. Sí, Pero uno tampoco tiene como tiempo para practicar y disciplinarse en todo. Entonces yo creo que quizás por eso no somos toderos perfectos, exacto. sino toderos decentes. Sí, con que tú puedas entregar un buen resultado, bien. Ya, si el resultado ya termina siendo una obra maestra, pues ya es una combinación de cosas, ¿no? Claro. Y esas obras maestras generalmente no las hace una sola persona. No. Eso es un equipo. Y eso es lo difícil de comprender. Eso es difícil de comprender y aceptar, porque hay gente que no acepta eso. Hay algo que con lo que rayo mucho y es con el término filmmaker. Ajá, porque a mí me gusta ese término. Pero suena como un solista, ¿cierto? Es exacto. Suena como un solista. Y ese mismo solista o ese mismo pensamiento de solista no te permite que otras personas puedan aportar a lo que tú estás haciendo. Para mí es contraproducente en un momento. Que digamos que sí, o sea, a veces uno puede entregar más que un equipo entero, pero hay veces el proyecto es tan grande que de verdad no lo puedes hacer solo. Sí, realmente No lo yo puedes creo que hacer es solo. más difícil que uno entregue más que un equipo. A menos que el equipo, claro, esté lleno de un montón de gente incompetente que no sepa lo que está haciendo. Exacto. Pero si tú tienes iguales, eso es poderoso. Sí. Sí, y en tu caso es lo mejor que puede pasar. Exacto. Porque si no, ¿cómo haces todo el trabajo que has hecho? Por ejemplo, voy a pasarles aquí imágenes de un comercial, que ese comercial lo dirigiste tú, el de TBS. Sí. ¿Ese fue el comercial para Colombia de esa moto? ¿O fue más como lo usaron en otros países? Inicialmente fue para Colombia, pero como es financiado por dos partes, el importador de Colombia y la marca Y la como marca, tal, claro. entonces termina siendo como un banco de imágenes o digamos una campaña para ser replicada en otros países para que los directores de mercadeo de cada país Ok. usen el comercial como ellos prefieran. Por ejemplo, si la moto no se ha lanzado en país X, cuando ya lo lancen ya tienen el material para lanzarlo, ya tienen el comercial, ya Una tienen base, todo eso, entonces. ya tienen una base. Entonces digamos que una campaña local termina siendo una campaña más global, porque también no se vende de la misma forma en India que en Latinoamérica. Claro, total. Es un lenguaje completamente distinto, son personas distintas, son paisajes distintos, entonces digamos que también se adapta la moto a eso como tal. Y no teniendo cámara, no teniendo ni un gimbal, ¿con qué trabajaste ahí? O sea, ¿dónde consigues? O sea, yo sé. O sea, Sí. no vayan a creer que no sé. Yo sé. Yo también he trabajado así, ¿no? Yo he trabajado Sí. hasta con Universal Pictures. Pero cuéntanos, porque esto es lo que queremos saber. O sea, ¿cómo es que... Ok, listo. Tú dejaste tu carrera, te dedicaste a tu pasión, estudiaste 2 años solo. Si te hiciste un equipo y de repente estás dirigiendo comerciales que se usan internacionalmente, en marcas grandes. Hay que hacer un paréntesis ahí, hay que Ajá. hacer un paréntesis ahí. Bueno, o sea, fueron 2 años, entré a una academia que era su primer prom, pues su primera promoción, Ok, por así decirlo. siempre es la peor cita. Sí. De esa academia me quedó el no seguir los pasos que estaban tomando eso, porque digamos que si me seguía en esa academia, lo único que iba a conseguir era terminar siendo un camarógrafo en un Teleantioquia, en un Sí, en un Telemedellín, canal en un sucho canal por ahí, regional, nada más dándole reca a una cámara en un magazine, Sí. tú quedándome dormido porque seguramente el magazine será a las 6 de la mañana, que les encanta. Y sí, seguro un magazine espiritual. Sí, claro, para eso es para lo que te entrenan, de hecho. Sí, entonces ahí aprendí fue como a saber por dónde irme en vez de seguir esa De seguir el corriente, camino, de seguir claro. esa corriente. Obviamente ahí uno aprende un montón de cosas, pues aprende un poco del lenguaje, aprende lo que es un frame, lo que es diafragmas, lo que es, bueno, etcétera, todo lo que uno necesita. Y digamos que después de ahí empecé un emprendimiento con un amigo, estuvimos ahí trabajando un poco y digamos que uno se dio a conocer un poquito más de ahí. Pero a lo que te refieres de cómo llegar hasta ahí, es porque hay que tener algo muy claro y es saber cómo funciona la imagen mediante una cámara y todo lo que se requiere para que esa imagen a la final se vea bien.
uno termina escribiendo dependiendo de muchas veces del mismo conocimiento que uno tiene en la cabeza. Porque digamos que uno sí puede decir, plano 1, el sujeto sale de túnel, de derecha a izquierda y pasa a la cámara. Un ejemplo, ¿cierto? Pero ¿a qué velocidad va a estar esa cámara? ¿Qué diafragma voy a usar? ¿Qué lente voy a usar? ¿En qué espacio estoy? ¿En qué tipo de iluminación estoy? ¿Qué condiciones necesito para que el frame que tengo yo en la cabeza sí pueda verse cuando lo esté grabando y cuando lo tengo colorizado y cuando esté editado? Entonces digamos que uno tener como todo ese conocimiento, saber de que, bueno, tengo una paleta de color y esa paleta de color tiene un color muy vivo, los otros necesito que sean más apagados, necesito hacer un montón de cosas de color. Creo que necesito una cámara con 12 bits. Claro. No solamente 8 o 10, necesito una que tenga 12 más para poder trabajarlo a la final. Digamos que ahí sonó como algo extraño, como, uy, ¿cómo así que 12 bits? Para explicarlo es como la cantidad de información que la cámara puede captar en color para que cuando se lleve más que color, en información, para que cuando se vaya a trabajar el color podamos tener más flexibilidad. Tenemos más flexibilidad, que no quede ese triángulo de RGB tan chiquito, sino que uno pueda expandirlo mucho más y los colores no se vayan a romper, no se vayan a clipear, no se vaya todo eso, porque cuando ya estamos hablando de presupuestos grandes, hay que estar pensando a lo grande. Y no solamente pensar a lo grande en cuanto a aspectos técnicos, sino en esa creatividad, saber qué es lo que uno necesita. Entonces, digamos que al uno escribirse el frame en la cabeza y todo eso que necesita uno, ahí es donde empieza a haber un despliegue de un montón de cosas que gracias al universo, Dios, lo que sea, existe algo maravilloso en el mundo audiovisual que son las casas de renta. Claro. Hace tiempo yo quise hacer una casa de renta de equipos audiovisuales en Santa Marta. La tuve con una amiga que se llama Yurley, que le mando un saludo si está viendo esto ya. Yo no sé si ella sigue viendo mis videos. Hace rato no hablamos. Compramos equipo. Sí, entonces invertimos en una Sony A6300. Te estoy hablando del 2017. Pero no funcionó. No funcionó porque allá en la costa no hay plata para alquilar equipo. Siempre es la prestadera o se paga favor con favor. Claro. Pero no funcionó. Entonces no fue mal. Tuvimos que vender todos los equipos porque no se pudo. Entonces tú rentaste todo eso. Digamos que aquí en Medellín hay una ventaja y es que Medellín para mí es como una capital del videoclip. Aquí lo que más producen es videoclip, pero por montones, todos los días, todo el tiempo, y todo el tiempo uno ve nuevos videoclips, todo eso. Videoclips que son una fórmula realmente. Cuando ves los videoclips, y no es para desmeritar el trabajo de nadie, se parecen. En la calidad son muy buenos, pero digamos, es una fórmula. Ajá. Siguen una fórmula, ¿no? Entonces, también hay que entender de que para hacer una cantidad de videoclips en unos periodos tan cortos de tiempo, tienen que entregar muchísimos, pues es más fácil seguir un método, una fórmula. Estar inventando una cosa surrealista para cada Exacto. video. Y tampoco es que haya mucho presupuesto de por medio, pues también, digamos, porque muchos son artistas muy... Pues sí, apenas están saliendo, todo eso. Entonces, el caso es que sí, o sea, acá se hace demasiado videoclip y hay muchas personas que requieren equipos. Digamos que hay unas muy buenas casas de renta aquí. Entonces, eso fue lo que decidí para ese proyecto, rentar. Pero digamos que la renta no solamente es de todo el equipo, sino que hay que conseguir otro equipo completo. Y que ese equipo pueda hacer que todo funcione, porque no puedes hacerlo funcionarlo por vos mismo. Aparte de rentar el equipo, tuve que conseguir algo que, hablando en producción, ya es un poco más avanzado. Es, por ejemplo, conseguir un key grip, un best boy grip, un primero de cámara, un estilista, conseguir un precision driver, conseguir... Uy, eso es difícil. Una buena camioneta, y entonces el key grip tiene que hacer todo el grip, todo el rig para poder poner un estabilizador, y ese estabilizador necesita también entonces un montón de cableado y transmisores para poder trabajar desde adentro, para que en un momento ya con tu pequeño listado, con tu pequeño guión, y digamos que hacer esa secuencia ya es como, bueno, empezamos a hacer esto. Y aparte de eso, conseguir un buen talento que te pueda manejar la moto. Y no es decirle a tu amigo de que, mira, necesito que manejes la moto, necesito la estatura. No, es
hay que conseguir un piloto. Un Hay piloto, que conseguir claro. un piloto. Hay que conseguir un piloto y digamos que el piloto tenga las características, todo eso. Y ese piloto hay que pagarle y todo eso. Entonces, uno también puede ser ambicioso. Y ser ambicioso también depende mucho de cuánto le puedes exprimir a la cabeza para realmente llevar esa ambición a algo concreto. Porque tampoco es fácil decirle a una persona, sí, ese trabajo te lo hago en 100 millones. Ajá. O te lo hago en 120. ¿Cómo vas a sustentar eso? Sí, es jodido. Sí, ¿no? Y que obviamente necesitas tener algo que te respalde, un guión técnico, un storyboard y todo eso. Entonces, antes terminas grabando menos y escribiendo más, pero es porque estás tratando de justificar toda una inversión de la persona y que primero se la estás dando casi que a ciegas en un imaginario. Claro. Eso es muy complicado. Que Eso no es cualquier persona tampoco. todo eso también se consigue cuando tu trabajo es el que habla por ti. Digamos que cuando ya uno está llegando a esos niveles que, pues, si le soy muy sincero, también sigue siendo un nivel muy bajo porque uno las producciones que ve a lo que uno quiere llegar, o sea, es inimaginable. O sea, No, uno... sí, uno nada más viendo un comercial de Apple, ya eso Sí, es una locura. exacto, Eso exacto. es- No, y uno, digamos que uno ya tiene como esa visión crítica como de, bueno, esto creo que lo hicieron así, esto creo que lo hicieron así, así, y uno ve un detrás de escenas y es completamente diferente. O sea, vio que para eso necesitaron una estructura gigante y para eso y esto otro, y uno es como que, güey madre, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto más tengo que estudiar? Sí. ¿Cuánto más necesito saber para que mi imaginación me permita escribir eso? Sí, de hecho, eso es algo que a mí me ha confrontado mucho, porque, a ver, yo me vine a Medellín pensando en hacer videos musicales. Y he hecho muchos videos musicales, pero a veces veo comerciales como este que vi que hiciste de TV, o lo de la Hunter, de Royal Enfield, y yo dije, bueno, ¿qué tan complicado puede ser? Y uno lo analiza, ¿no? Lo que dices. Ok, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con todo este grip en un carro especial que tiene toda la armadura para poner un estabilizador grande, con monitor adentro, controles remotos, todo eso, a hacerlo con un gimbal montado en una moto hacia atrás, como montado hacia atrás, como han grabado ciclistas, no sé si lo has visto. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque es que yo digo, ok, ese plano se puede hacer con un gimbal en mano y después uno ve el detrás de cámaras y es toda una cosa que uno dice, puta madre, ¿qué? O sea, yo no sé qué calidad está en mi mente cuando yo veo cómo hacen realmente las cosas. Sí, yo digo, no, entonces a mí me quedaría horrible eso, porque es mucho dinero. Mucho dinero. Y digamos que eso va como un poco más en la confianza que vos tenés y es la imagen que vos das al momento de estar trabajando también. Sí, claro, no es como que si te pagan 100 millones de pesos por un comercial, no vas a hacerlo con gimbal en mano. No voy a hacerlo con un gimbal en mano. Que sí lo puedo hacer. Sí, pero sí. sería muy... Pero digamos, están haciendo una inversión grande en el que hay un montón de equipo involucrado, en el que cerramos una calle, todo ese tipo de cosas. Sí, lo puedo trabajar con el gimbal, pero digamos que, por ejemplo, me caigo de la moto, ¿qué pasa? Prefiero yo pagar 3, 4 millones de pesos más que me vale tener el carro y el equipo en ese momento que El riesgo. de que por hacer una toma de acción que es agresiva, porque digamos que el carro va rápido, el movimiento de cámara es rápido, la moto va rápido, entre menos error humano haya, mejor. Mejor, Sí. por más experimentado estás, por más fuerte que tengas el brazo, por más, no, es que yo ya la tengo clara, mejor la seguridad. Y también lo digo, yo soy un loco grabando muchas veces porque también he hecho secuencias como esta que te voy a pasar de la 890 Duke GP que grabamos en Zapatoca, Santander, de que ha sido, digamos, que una de las secuencias más arriesgadas que he podido hacer yo como camarógrafo porque en un momento a otro dijimos, pues estaba grabando como vos dices, con un gimbal hacia atrás. Yo más rápido, más rápido, más rápido. En el momento a otro que llegamos a 180 por hora, tanto la moto como el sujeto en una recta en el que no sé cómo mi brazo sostuvo la Blackmagic con el RS2, con el tilt arm, y se ve como la moto se inclina así, la otra. Y cuando terminé de grabar dije, no podemos volver a hacer esto en la vida. O sea, esto no se puede volver a repetir porque no sé cómo la logramos, cómo la salvamos. La escena se ve espectacular. Pero es como que, uy, esto estuvo bastante arriesgado, esto estuvo bastante arriesgado. Solamente estábamos el equipo de Daniel Fernández en moto, Edgar, yo, pues era un equipo pequeño, teníamos solamente que hacer esas secuencias. De hecho,
Fue una secuencia que grabamos en 3 días, porque el calor en Zapatoca era impresionante. Sí, Al mediodía ridículo. no podíamos grabar, solamente El infierno. en la mañana y en la tarde-noche. Y digamos que fue bastante arriesgado, no estaba como el cliente ahí y toda la cosa, pero digamos que cuando ya es algo en ciudad, cuando es todo esto, sí más bien trabajemos en lo seguro, todo lo demás, y si hay el presupuesto, o sea, si hay el presupuesto para poder tener el carro y poder tener todas las pruebas que está ahí, usémoslo. Porque Claro. para eso es. Y muchas personas tienen como esto en cuenta de que cuando ven un gran presupuesto ven que les va a entrar una cantidad de dinero exagerada. Hay veces que sí puedes tener más tajada de ello, hay veces que hay que usar el presupuesto porque lo que tú vendiste lo requiere. Claro, y donde no lo entregues. Y donde no lo entregues es Feo. muy complicado. Por ejemplo, no tengo las cámaras, no tengo todo eso, es porque lo que yo más hago todo el tiempo es estar escribiendo. Escribiendo, imaginando, dibujando como pueda, todo eso. Y vendiendo los proyectos. Una vez que tenga el presupuesto y todo lo demás, ya sé si es un proyecto que puedo sacar con una Sony A7S3 o necesito una red Komodo o una red no sé qué, todo es dependiendo. Por ejemplo, si estoy en un proyecto en el que tengo unas como muy gelado con luces, con esteras, la luz es un poco precaria porque es muy coloreada, todo eso, prefiero una cámara que tenga un buen rango dinámico. Prefiero una cámara que pueda manejar esos colores porque digamos que si esos colores son tan fuertes, en la piel se van a contaminar, entonces prefiero una cámara que tenga un buen espacio de color, todo ese tipo de cosas, que ese RAW pueda trabajarlo bastante bien, entonces prefiero una cámara un poco más totuda. Estoy trabajando ya en condiciones que son más normales, en los que no necesito una cámara rápida, todo lo demás. Un paréntesis, no graben todo a 120 FPS, se les ve el video horrible. Sí. Se les ve el video horrible. Lo que vayan a hacer en cámara lenta, pónganlo en cámara lenta. De resto, trabajen a la velocidad normal. Cierro paréntesis. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese paréntesis. Si yo requiero una cámara que necesite alta velocidad, porque en una escena pensé que necesito una curva en la que se acuesta bastante la moto, todo demás, y necesito que se vea bastante bien, necesito una cámara que suba más de 120 FPS, los 200, todas esas cosas que entiendo, o digamos que uno comprende de que un clip en 200 FPS cuando lo convertís en velocidad normal es una cosa gigantesca, larguísima, lenta, 10 lenta, veces sí. más largo. Pero si en ese momento pasa un detalle específico, acá imaginándonos, por ejemplo, necesito que el calapié de la moto pegue en el vértice de la curva para que suelte una chispa y lo quiero grabar en una velocidad lenta. Entonces, ¿qué necesito ahí? Y aquí haciendo un desglose rápidamente, necesito al menos una cámara que para poder coger eso tengo unos 200 FPS, necesito una condición de iluminación bastante putas. alta, o Sí. sea, eso lo tengo que grabar a mediodía. Claro. Necesito un lente largo para poder coger ese detalle, para poder comprimir la imagen para que pueda tener como bastante bien ese rastrillado Claro. ahí, toda la cosa. Necesito un buen vértice y ese buen vértice necesita de un buen plano y necesito que estar lejos, entonces también necesito que haya composición en el plano, todo ese tipo de cosas y un montón de desglose que tuve que hacer ahí solamente para un plano. Claro. No, y un conseguirte plano. la curva también. Conseguirme el piloto que El pueda piloto hacer que eso. haga eso. Solamente para pensar en una moto que quiero que suelte un poquito de chispa. Qué montón de cosas. Jodido. Qué montón de cosas, qué montón de cosas. Y entonces uno llega y uno cree que con 200 FPS tiene y va y lo hace y no queda. Realmente necesitaba 500 o necesitaba 1000 para lo que estaba pensando en la cabeza. Entonces ya no necesito una red, sino que necesito una Phantom 4K Flex. Una Flex, claro. ¿Dónde consigo esa cámara? ¿Y No hay, cuánto no vale? puedo hacer ese. No. Si acá no hay una Phantom Flex, digamos que sí, está en Bogotá y traerla vale solamente 3 millones. Mucha plata. Y el lente que necesito entonces un Fujinon de los 20-200 que son una bazooka. Ajá. Así por hacer eso y entonces para eso necesito un trípode que sería pongámoslo así, un Manfrotto, pero uno bueno. No, y el operario de cámara. Sí, el operario de cámara y todo eso. O sea, todo ese despliegue de cosas estarán bien para poder poner a funcionar esa Phantom 4K, para poder hacer esos 500, lo que sea, FPS, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto presupuesto hay? En total son 12. ¿Y cuánto me vale hacer ese plano? Como 5, 6. Más bien busquemos otra forma de hacer el plano.
Pero digamos que uno Jodido. poder entender, comprender todo lo que requiere hacer un plano, lo que te estás imaginando, poder aterrizarlo a algo en números, cambia completamente la cosa. Porque permite de que no te estrelles, permite de que puedas vender realmente algo bien, que el trabajo que vayas a entregar si es el trabajo que necesites. Y más aún, que me parece importante, es que a la hora de estar editando, no estés inventando, sino que ya lo Ya tienes, sepas lo que vas a ya hacer. sepas lo que vas a hacer. Claro, para eso es que se escribe. Exacto. Allá en la escuela de cine nos decían, tú tienes 3 historias. La que escribes, la que grabas y la que editas. Lo ideal es que las 3 se parezcan lo más posible a la que escribiste. Pero eso nunca pasa. Nunca pasa. Nunca. Siempre hay una variación. Por muy mínima que sea. Nunca va a ser igual. Vamos a hablar de números. Ok. Pero esto es un tema que es delicado Sí. y es algo que le preocupa mucho a la gente. De hecho, uno de los mensajes más repetitivos que hay en mis inbox, que yo a veces respondo, a veces no respondo, depende mucho de si tengo algo que hacer o no, porque no sé si te pase a ti, Mitch, pero una cantidad de mensajes que uno no puede responder todo. Muchos preguntan, ¿cómo justifico yo en mi casa que voy a estudiar para ser audiovisual o fotógrafo o videógrafo? Porque eso no da plata. Eso no da plata. Y dicen, eso no da plata. Entonces yo me pongo a pensar, ok, yo estudié algo que tiene que ver con eso, pero en un nicho que no es precisamente, o sea, yo no ejecuto la fotografía, yo la enseño. Ok. Entonces mi nicho es totalmente diferente y yo pude hacerme un camino, entonces yo gano muy bien. Claro. Pero cuando estás en el mundo real, que tú estás en el mundo real, tú no eres youtuber, No. tú estás en el mundo real. Entonces a la gente le preocupa mucho eso, números reales. Cuando tú llegas a un nivel que digamos, no es que te vas a quedar haciendo cumpleaños todo el tiempo si vives de esto. Cuando llegas a un nivel como en el que tú estás, que es algo que, por ejemplo, a mí me encantaría estar en ese nivel. Hablemos a calzón quitado. ¿Vale la pena la plata que ganas por el esfuerzo? Sacando toda la satisfacción personal, porque a ti te apasiona esto, Sí. claramente. Saquemos eso. ¿Vale la pena la plata? Hay cosas que justifican y hay cosas que no justifican. Las cosas que justifican muchas veces no son las que más terminan dando el dinero. Ajá. Yo con toda la seguridad puedo decir de que vivo bien, muy bien. Más que vivir bien es porque en lo que yo me dedico, que es esto de motociclismo, aventura, entonces, todo ese tipo de narrativas, me encanta, o sea, me encanta y he tratado como de abrirme a otras cosas o algo así, pero es que esto es brutal, o sea, Sí, sí. es demasiado emocionante. Con toda seguridad les puedo decir que no muchas veces Claro. porque sí, porque muchas veces son proyectos que son pequeños, en el que requiere mucho presupuesto y pues a la final cuando vas a dividir todo tipo de cosas o te están pidiendo más de lo que vos ofreciste, pero por no decir que no, los terminas haciendo, ya terminas haciendo un montón de trabajo y a la final pues consigues el pago y aparte que trabajas con empresas que pagan a Muchos días. muchos días, o sea, no, pagamos a 30 días hábiles. 30 días hábiles, medio año. O sea, Sí, sí. A mí me han pagado a 3 meses. no, 3 meses, por favor. Es ridículo. Yo, personalmente, si quieren vivir de esto, yo empezaría por buscar algo que me pueda dar un ingreso fijo. Por ejemplo, empezar siendo editor es muy bueno. Para mí es muy bueno. Porque uno siendo editor puede tener un flujo, puede tener trabajo que hacer, puede estar ocupado en las cosas y pues estar recibiendo como el ingreso mensual. Es perfecto. Y más que nada es porque al uno ser editor, porque empecé siendo editor, uno aprende mucho a cómo desarrollar historias. Claro. Mucho. Porque a la final termina siendo una interpretación de lo que se vivió o de lo que se grabó. Y uno aprende mucho ahí. Yo personalmente puedo recomendar empezar en edición, empezar siendo editor en el que ya sea que estás editando fotos en montones, digamos que hay muchas agencias que cubren eventos y necesitan editores que estén editando todo el tiempo y pues digamos que editas fotos y te dan un salario, pues está muy bien, pero vas aprendiendo y gradualmente vas a llegar al punto en el que ya vas a querer saltar. Ajá. Pero ya cuando vas a querer saltar, posiblemente ya tienes contactos de aquí y allá, porque ya ven tu trabajo, ya Claro, ven es más todo eso. fácil. Y eso fue lo que me pasó a mí.
Yo empecé editando cosas, me empezaron a llegar cosas, me empezaron a llegar todas, así, hasta que dije, ve, voy a grabar esto a ver qué tal. Funcionó, me llegó otro proyecto como que, ve, vos puedes hacer esto, y yo, sí, ¿cuánto necesitas? Bueno, necesito esto, y uno empieza como a ir desarrollando, o sea, para todo videógrafo o hasta para fotógrafo, empiecen con la edición, porque eso les va a abrir un montón la capacidad de comprender el cómo se hacen las cosas, y más que nada porque te va a llegar material en el que va a haber un montón de errores, y vas aprendiendo de esos errores, y a la hora de tú grabar, vas a tener en cuenta esos errores. Claro, ya sabes cómo es la vuelta. Ya sabes cómo es la vuelta. Entonces, digamos que es un buen inicio. Es un buen inicio. De hecho, ahora que lo mencionas, yo empecé así. Yo era ilustrador, me gustaba era dibujar, pero eso no me iba a llevar a ninguna parte. Y menos allá donde estaba, o sea, menos, Sí. o sea, ilustrador. En el año 2011, eso no tenía, eso era un hobby. Sí. Y yo quería ilustrar con técnicas realistas, pero yo me bajaba fotos de internet para practicar. Sí. Hubo un punto en el que me cansé de las fotos de internet y dije, yo voy a hacer las fotos. Entonces comencé a hacer fotos con cámaras prestadas de la universidad y ahí aprendí mucho a editar en Photoshop. Era editor. Entonces, cuando empecé mi canal de fotografía, yo no enseñaba fotografía, yo enseñaba Photoshop. Y todo comenzó a trascender ahora que lo mencionas, ¿sabes? Porque como sí encaja. Entonces, uno recibe el archivo y uno sabe qué condiciones tiene que tener el archivo. Claro. Si vas a montar una historia, sabes cómo es la narrativa de la historia, cómo deben ir los planos, todo. Y a veces uno como fotógrafo o como videógrafo, siendo el operario de cámara, uno no está pensando en eso. Uno está pensando en que se vea bien. Exacto. Uno está pensando que la luz esté bien, que el plano sea bonito, pero no en la función del plano, sino en que el plano sea bonito. Exacto. ¿Sí? Y al punto de que uno comete errores de continuidad. Se le olvida que en el plano pasado él tenía la gorra puesta y ahora sale sin la gorra. O sea, no van a empatarlo. O sea, Claro. se desconcentra uno. Exacto. Entonces sí tiene mucho sentido eso que dices de empezar como editor. Incluso yo creo que la gran mayoría de gente tiene un computador en la casa. Claro. Entonces no necesariamente necesitas una cámara para dedicarte al mundo audiovisual. ¿Sí? Bueno, yo quiero hacer una pregunta muy atrevida. Ok. El proyecto en específico de TBS, ¿cuánto se gastaron ahí? O sea, digamos, eso... Okay. En números. Sí, números. Cuando dijiste 120 millones, ¿fueron 120 millones? No, en ese proyecto específico no. Sí he podido hacer videos con ese presupuesto, pero específicamente para ese video fueron 82. 82 millones Fueron de pesos. 82. ¿Se fue mucho en renta? Aquí No. viene lo lindo. Aquí viene lo lindo. 82. En el que Me emociona. llegué a ese número por esto. Ustedes escriben la historia, los talentos que necesitan, las cámaras que necesitan para poder hacer todo eso, cotizas a las cámaras. Ajá. Te llega la cotización de las cámaras. Cotizas a los talentos, sumas la cotización de los talentos. Sumas los tiquetes que necesites, que hay que pedir unos permisos de tránsito expedicos, cuánto valen, todo ese tipo de cosas. Empiezas a sumar. Llegas a un número, ¿cierto? Y aquí es donde quiero que hagan la cuenta. Listo. De cuánto queda de utilidad y cuánto es lo que se pidió. Sí, porque sí. De ese 100% en producción, solamente me gasté como un 32%. Ah, joder. Comprenda cuánto es la utilidad. Hagan hay una cuenta. ¿Pero por qué? Porque hubo una buena preproducción. Porque hubo un buen desglose de costos. Claro. Y créanme, no se descachó absolutamente. Para ese proyecto no hubo ni un descache de presupuesto. Que eso es lo que te jode, ¿no? Eso es lo que jode. Los imprevistos es lo que más jode. No hubo ni uno. Ni uno. Es muy difícil que pase. Ni uno. Es difícil que pase. De hecho, esto es lo lindo porque pudimos... Que no me escucha el cliente. Pudimos hasta pasarla bien, comiendo bien, quedándonos en un buen hotel y en el hotel ir a comer a otro lugar chévere, lo que sea. O sea, pasarla bien en la producción a costa del presupuesto y no se descachó el presupuesto. La preproducción es... La preproducción vital. es vital. Y la preproducción no es solamente ponerse a escribir, es ir a hacer un scouting. Y el scouting vale. ¿Ensayos? Ensayos, no. Realmente uno va a una sola. Porque ya es la experiencia pues de cómo se hace. Pero digamos que
en mis capacidades escribí eso y me dio para poder entregar ese presupuesto. Yo, por ejemplo, personalmente, yo trabajo en un 50% de utilidad, idealmente. Hay veces que la utilidad termina siendo es como un 45, 42, 38, pero ya 38 estoy como ya... Como fue mal. medio sí, como que me fue mal. Siempre trato de que sea un 50 o un poquito más, siendo yo muy optimista, pues, siendo yo muy optimista, que digamos que afortunadamente la mayoría de veces termina siendo en ese precio. Y eso es bastante gratificante. Pero digamos que no significa que tampoco ustedes puedan ponerse a vender proyectos, a ganar un montón de plata con una producción muy pequeña o lo que sea. Claro, No. Tienen no. que tener en cuenta de que lo que están pidiendo, el dinero que están pidiendo es porque es el nivel de lo que van a entregar. Exactamente. De lo Uf. que van a entregar. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y vengo, digamos que para terminar, a esa crítica que yo hago al término filmmaker. Porque el término filmmaker es, o para mí se convirtió en un título de ego, en el que ya consideras de que tu trabajo vale demasiado, cobras un montón y termina siendo casi imposible trabajar con vos y que solamente es lo que vos te gusta y trabajas solo y entonces a la persona que contratas para que te asista lo tratas mal porque no tiene la visión en la cabeza que vos tenés, pero si vos pedís como algún tipo de guión o algún tipo de escritura, lo que sea, no tienes nada, y no que, no, es que yo lo tengo claro, toda la cosa. Ajá. No me jodas, o sea, no es de ahí, no es de ahí. Por eso para mí ese título Filmmaker solamente terminó siendo un título rebuscado para justificar la operación de una sola persona, pero de una forma un poco mal. Hay que tener en cuenta de que todas esas producciones es un conjunto de talentos muy capacitados en el que tú con una visión de director a las personas digamos que las empapas de ello, les explicas de ello y todo funciona en conjunto como una sola narrativa y ahí es donde las cosas van bien. Te estás quitando estrés, te estás quitando problemas de encima y todo va para mejor. Entonces, como ya se nos está acabando la hora, pues quiero terminar con que es un mundo hermoso, es un mundo difícil también, que requiere de que seamos una esponja de conocimiento todo el tiempo para poder ofrecer algo mucho mejor siempre, para que en ese momento en el que las personas vean tu trabajo y requieran de tu trabajo, siempre les estés dando más y más y más y que siempre pongan la vara más alta y que no te quedes en un solo sitio, sino que tu mismo trabajo hace que tú sigas subiendo el nivel y estudiando más y queriendo ir, aprender más de cámaras, aprender más de técnicas, aprender más de cómo se hacen las cosas, porque créame que eso es la clave para poder ser más exitoso en este medio, que esa vara siga más alta, pero al ir más alta esa vara necesitas también que tu capacidad siga creciendo y digamos tener esa humildad también de reconocer que necesitas seguir aprendiendo. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, uno ya No sabe no sabe nada. absolutamente nada. Cuando uno cree que ya uno no puede aprender más nada, ahí perdiste. Ese es tu tope. Sí. Sí. Bueno, Nico, muchísimas gracias por toda tu experiencia, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho. O sea, créeme que yo me sentí aquí como en una clase, como una masterclass de todo lo que he querido hacer, porque yo siento que todavía estoy creciendo, ¿sabes? Y yo también he caído en ese concepto de filmmaker. Yo he caído ahí un montón de veces. Yo ahora mismo mi canal de casi todo solo. Ahora que con Mitch nos hemos estado colaborando y hemos hablado como, oye, vamos a hacer algo más. Pero sí, me confronta mucho y quiero agradecerte mucho por todo lo que nos has compartido hoy. No, espero que no sea la única oportunidad en tu canal. Muchas No, gracias por la supuesto, invitación. cuando quieras, tío. Muchas gracias por todo. Dale. Bueno, chicos, les voy a dejar las redes de Nico aquí por si quieren. ¿Quieres que te sigan o no? Como No quieran. te importa. Como quieran. Porque hay gente que no le importa, pero los que quieran ver su trabajo, les dejo aquí 2 canales donde él ha trabajado muchísimo y, por supuesto, sus redes. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias por quedarse hasta el final. Adiós.